Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la segunda parte de sistema respiratorio. Como bien hemos visto en la clase pasada, el sistema respiratorio está compuesto por una narina, por dos narinas, las fosas nasales, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y el árbol bronquial, que se encuentra dentro de los pulmones. También habíamos visto la importancia que presentaba el diafragma para lo que era la mecánica ventilatoria. Hoy nos vamos a enfocar en la parte del árbol bronquial, específicamente en las terminaciones de los bronquiolos, que son los alvéolos. Justamente el árbol bronquial o los pulmones están formados por bronquiolos y alvéolos pulmonares, las cuales son las unidades fundamentales del pulmón. En los alvéolos es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Ahora justamente vamos a ver dos videos para que veamos el recorrido del aire inhalado, inspirado hacia los alvéolos. Justamente como vemos en este video, el aire es inhalado desde las narinas, atraviesa la faringe, la laringe, la tráquea, se divide en los bronquios y dentro de los bronquios vamos a tener al árbol bronquial. Justamente el aire recorre todo el árbol bronquial, pasando por los bronquios secundarios, terciarios, los bronquiolos terminales, llegando a los alvéolos, que son como un racimo de uvas. Dentro de cada uno de esos alvéolos va a ocurrir justamente el intercambio gaseoso. Entonces, los alvéolos son pequeños sacos rodeados por vasos capilares que justamente es a nivel donde se conecta el sistema circulatorio con el sistema respiratorio, a nivel de los alvéolos. ¿Está bien? Entonces, el aire que es inspirado en la cavidad nasal llega hasta los alvéolos y recién en ese momento se van a conectar con los capilares del sistema circulatorio. Acá lo que estamos viendo es un esquema, un dibujo de un alvéolo. Es como si yo agarraría de ese racimo de uvas una sola uva y la corto a la mitad. Entonces eso es lo que yo estoy viendo en este dibujo. Veo un alvéolo en donde ese alvéolo está formado por una capa muy delgada de células y que esa capa muy delgada de células entra en contacto con el capilar sanguíneo. El intercambio de gases que ocurre entre el alvéolo y el capilar es lo que se denomina hematosis. Hematosis es el intercambio de gases que ocurre entre el alvéolo y el capilar. Vamos a ver que lo que se incorpora a los capilares es el oxígeno y lo que se libera del capilar al alvéolo es el dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno recorre la circulación del cuerpo hasta llegar a cada una de nuestras células donde el oxígeno es incorporado por las células. Las células con ese oxígeno van a realizar lo que se llama el metabolismo celular. Y como producto del metabolismo celular se va a liberar el dióxido de carbono que pasa a los capilares y los capilares también van a recorrer el recorrido, valga la redundancia, hasta los alvéolos, donde es liberado. Ahora bien, ¿cómo ocurre ese proceso de intercambio de gases? Mediante lo que se llama difusión de los gases. ¿Qué es la difusión? Es el pasaje de moléculas de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Por ejemplo, en este GIF que estamos viendo acá, hay más pelotitas azules del lado de la izquierda, ¿sí? Entonces, por difusión,
van a pasar de donde hay más a donde hay menos. Entonces lo mismo va a ocurrir con el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Ahora justamente vamos a ver un grafiquito. Entonces el intercambio de gases ocurre por la difusión de esos gases. Acá justamente estamos viendo otro esquema en donde vamos a volver a ver el alvéolo, que es esto que está acá, en donde el oxígeno que ingresa por el aire pasa a los capilares, y acá justamente lo que estamos viendo, que no es que viajan por cualquier lado como se les ocurra, sino que el oxígeno es transportado por medio de los glóbulos rojos que se encuentran dentro del capilar. Por medio de los glóbulos rojos, el oxígeno es transportado hacia cada uno de las células de nuestro cuerpo. Y el dióxido de carbono es liberado desde los glóbulos rojos hacia el alvéolo. Entonces, cuando ocurre la inspiración, el oxígeno pasa al glóbulo rojo y el dióxido de carbono, CO2, del glóbulo rojo pasa al alvéolo y es liberado. Entonces podríamos decir que de esta parte donde vemos el color azul de los glóbulos rojos, a forma esquemática, no es que se vuelven azules, podríamos decir que son glóbulos rojos cargados con dióxido de carbono, y en esta parte de intercambio de gases que incorporan el oxígeno son justamente los que van a continuar la circulación hacia cada una de nuestras células. Y ese proceso ocurre por lo que es la difusión de los gases. Ahora, como parte de nuestra nutrición, nosotros sabemos que es importante incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Pero el aire que uno inhala está formado por varios gases, no solamente oxígeno. En el ambiente, en el aire atmosférico, no es solamente oxígeno lo que hay. Hay distintas proporciones de muchos gases, como son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Ahora bien, es importante que los porcentajes de cada uno de estos gases sea distinto, ¿sí? Para que justamente ocurra esta diferencia de concentración del oxígeno y el dióxido de carbono. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes gráficos de torta. El aire inhalado, hay un 21% de oxígeno y un 0,03% de dióxido de carbono. Y el aire exhalado, hay un 16% de oxígeno y un 4% de dióxido de carbono. Entonces, observando lo que acabamos de decir, el hecho de que haya en el aire inhalado 21%, pero en el aire exhalado haya 16%, y el hecho de que haya 0,03% de dióxido de carbono en el aire inhalado y en el aire exhalado haya 4%, la idea es que teniendo en cuenta todo eso y el resto de la cantidad de gases que podemos observar, ustedes respondan las siguientes preguntas. ¿Qué está representado? ¿Qué representa toda la torta en cada uno de los casos? ¿Qué diferencias encontrás entre ambos gráficos? ¿Por qué es menor el porcentaje de oxígeno en el aire exhalado? ¿Y a dónde va este gas? ¿Por qué es mayor el porcentaje de dióxido de carbono en el aire exhalado? ¿De dónde viene este gas? Y si comparás ambos gráficos, se ve que se pierde el 5% del oxígeno. ¿Eso significa que se perdieron 5 moléculas de oxígeno en el proceso? La idea sería que todas estas preguntas ustedes se detengan un segundito en el video y se lo pongan a pensar, ¿sí? En base a lo que estuvimos charlando y a pensar un poco más en base al conocimiento que ustedes saben de años anteriores. Acá estamos viendo de vuelta un GIF, no es el más feliz de los GIF, pero es el que mejor encontré. Vemos que
al inspirar ingresan moléculas de distintos gases que justamente provienen de una zona cargada de dióxido de carbono, por eso se lo representa con azul, y a medida que ocurre el intercambio se incorporan oxígenos y se liberan dióxido de carbono, que el glóbulo rojo continúa su camino hacia otras células y el alvéolo libera en la ventilación. Bueno. Vamos a hacer un video en donde vamos a ver algo más similar, pero un poquito más detallado. Acá que estamos viendo, estamos de vuelta viendo el racimo de uvas, en donde vamos a ver que ocurre a nivel de los capilares, en cada uno de los alvéolos, el intercambio gaseoso, ¿sí? Como vemos, justamente vemos que a nivel del alvéolo procedemos de glóbulos rojos cargados de dióxido de carbono que los liberan al alvéolo y se carga de oxígeno nuevamente. Entonces nuevamente, si vemos ese video pero un poco más de detalles, vemos al alvéolo, el alvéolo está irrigado por capilares y a medida que la circulación avanza, el glóbulo rojo o eritrocito, que es lo mismo, a favor del gradiente por difusión, libera el dióxido de carbono al alvéolo, ¿sí? Y el alvéolo, que está cargado de oxígeno, hace que también por difusión a favor del gradiente, es decir, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, hace que el glóbulo rojo se cargue con oxígeno. Ahora bien, dijimos que eso ocurre que ingresa al glóbulo rojo. Pero ¿cómo es que realmente viaja? Viaja por medio de la hemoglobina, ¿sí? Que es justamente una molécula que se encuentra dentro del glóbulo rojo. El glóbulo rojo es una célula eucariota animal, ¿sí? Que dentro de esta célula presenta una molécula que se llama hemoglobina. Que la hemoglobina sería, cuando se une al oxígeno, se la denomina oxihemoglobina. El 97% del oxígeno viaja de esta forma, enganchado en la hemoglobina. El resto del oxígeno viaja disuelto en el plasma. Justamente acá vemos la fase, está unido un dibujo entre intercambio gaseoso a nivel del pulmón e intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Pero justamente acá vemos un glóbulo rojo y que dentro del glóbulo rojo tenemos a la hemoglobina. Entonces, ¿qué ocurre? El aire que está en el alvéolo que procede del pulmón, tenemos el plasma del capilar y tenemos en este caso el fluido tisular. Acá estamos uniendo de vuelta dos pasos. Glóbulo rojo, ¿y qué pasa? Primero el oxígeno difunde del capilar a través del capilar desde el pulmón, o sea, desde el pulmón pasa al capilar y es unido al glóbulo rojo a la hemoglobina. Ahora bien, cuando ocurre el intercambio a nivel del tejido, a nivel celular, lo que ocurre es que el oxígeno difunde del capilar al tejido, ¿sí? Si volvemos de vuelta al dibujito que estábamos viendo acá, justamente tenemos el oxígeno del alvéolo pasa al capilar. El capilar llega a cada una de las células de los tejidos. ¿Y qué liberan esas células? Liberan dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense acá, dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, ¿dónde hay más mayor concentración de dióxido de carbono? ¿Adentro de la célula o en el capilar? Hay mayor concentración de dióxido de carbono dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a difundir hacia el capilar
y el capilar lo va a transportar al alvéolo nuevamente, donde como hay mayor concentración de dióxido de carbono, va a ser transportado al alvéolo y del alvéolo al exterior. Bien, muchas veces habrán escuchado hablar del monóxido de carbono, que quizás en el noticiero escucharon que alguna familia lamentablemente falleció por inhalación de monóxido de carbono o alguna noticia similar. Justamente, algo que quizás me olvidé aclarar antes, es que el monóxido de carbono que el dióxido de carbono es CO2. Dióxido viene de dos oxígenos. Monóxido de carbono viene de un solo oxígeno, CO, carbono, oxígeno. Y que la hemoglobina, esta mochila que podríamos decir que tiene el glóbulo rojo, es 20 veces más afín al monóxido de carbono que al oxígeno, ¿sí? Si nosotros tenemos un glóbulo rojo con su hemoglobina, obviamente, y tendría, entre comillas, que elegir entre el oxígeno y el monóxido de carbono, le va a encantar 20 veces más, 200 veces más quedarse con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una mala combustión, por ejemplo, alguna hornalla que quedó encendida o alguna determinada estufa o algún aparato que libere monóxido de carbono como producto, lo que va a hacer es que la hemoglobina se va a unir más, muchísimas veces más, 200 veces más, al monóxido de carbono que al oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que es 200 a 1 que se una al monóxido de carbono que al oxígeno. Cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono se la llama carboxihemoglobina y hace que la hemoglobina presente un color más oscuro, un color rojo cereza, y que justamente esa hemoglobina obviamente no va a poder transportar oxígeno. Entonces, ¿qué se genera? La muerte por hipoxia. ¿Qué es hipoxia? La falta de oxígeno. Pero es una muerte por hipoxia en la cual no presentamos cianosis, sino presentamos una coloración azulada como la que vemos ahí en la foto, ¿sí? Sino que se da una deficiencia en la cantidad de oxígeno que ingresa a nuestro organismo, evitando que nos podamos nutrir de este importante nutriente, ¿sí? Justamente acá vemos que si nosotros incorporamos oxígeno y monóxido de carbono, porque hay una mala combustión de de alguna estufa o de alguna hornalla, y cuando llega al alvéolo, el monóxido de carbono va a ser más incorporado que el oxígeno, y generando entonces la intoxicación por monóxido de carbono. Ahora, el transporte del dióxido de carbono, no el monóxido, el transporte de dióxido de carbono que va de las células al alvéolo, justamente se transporta de tres formas distintas. La mayor cantidad se transporta como ion bicarbonato disuelto en el plasma, ¿sí? Un 25% se transporta unido a la hemoglobina, formando lo que se llama carboaminohemoglobina, y el 10% se transporta disuelto directamente en el plasma, ¿sí? Bueno, entonces, como resultado, en la respiración pulmonar, vamos a ver que es el proceso mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de gases, ¿sí? A nivel celular y a nivel alveolar, en donde entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Bueno, de tarea lo que van a tener que hacer es buscar alguna, al menos una, de las características de estas personas. De tarea lo que van a tener que hacer es buscar al menos una enfermedad de las que figuran en la lista y decir cuáles de las estructuras se encuentran afectadas y por qué, ¿sí? Esa sería la idea. Y de tarea también
lo que van a tener que hacer son los siguientes puntos. Por un lado, decir cuál es la característica de la membrana alveolar que determina la eficiencia del intercambio gaseoso. Luego van a tener que hacer las preguntas de la página 75 y 77. Y por último, redactar un párrafo para explicar los procesos que están esquematizados en la figura que está ahí al lado de la pregunta. Y que simboliza justamente el cuadrado que está acá, esto que está acá, que simboliza, ¿sí? Eso también lo tienen que decir en ese párrafo. Y eso sería todo sistema respiratorio. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser justamente un trabajo práctico sobre este tema. Que se los voy a contar bien por Meet. Bueno chicos, eso es todo. Chao, chao.